Bienvenidos a una nueva transmisión. Somos Iglesia Bíblica Manantial de Fe y su ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza. Acompáñenos a nuestras reuniones los días miércoles, culto de oración, 7 de la noche. Viernes, culto de enseñanza, 7 de la noche. Domingos, escuela dominical, 9 de la mañana y culto evangelístico, 5 de la tarde. Síguenos en Facebook y YouTube como Ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza de la Iglesia Bíblica Manantial de Fe. Que en la vida del creyente, como hijos de Dios, necesitamos crecer espiritualmente. Necesitamos avanzar en nuestro caminar con el Señor. Y tomando esta porción de la palabra, Proverbios 13:18, donde dice: pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. La meditación de esta tarde tiene por tema: para crecer espiritualmente debemos corregirnos. Y es algo que suena muy fácil, pero ¿cuánto cuesta al hombre corregirse? ¿Cuánto nos cuesta dejar lo que debemos dejar por nuestro propio bienestar y aprender aquello que sí va a enriquecer y hacer nuestra vida de bien y de provecho? Y quiero hacer un ejemplo con el bebé. Todos, la mayoría que estamos aquí fuimos bebé, y sabía que en los primeros meses el único alimento que nosotros recibíamos y era suficiente para las necesidades en esa etapa de nuestra vida era el pecho, era la leche materna. Los que no pudieron, pues el complemento a través de las leches que sustituyen, pero era lo único que necesitábamos. Pero cuando llegamos a la edad de 2, 5 años, ya la leche no es suficiente. Necesitamos dejar de consumir leche y empezar a consumir esos alimentos que nos van a ayudar en nuestro crecimiento y en nuestro desarrollo. Así es la vida espiritual, iglesia. Así es la vida del creyente. Cuando nosotros llegamos a los pies del Señor y en nuestros primeros meses, años de caminar con el Señor, nosotros recibimos una palabra. Y en la medida que recibimos esa palabra, nuestra alma, nuestro espíritu va recibiendo un alimento, y eso nos lleva a que empecemos a dejar todo aquello que no necesitamos y que no nos sirve para este crecimiento y esta vida nueva que llevamos en la presencia del Señor. Y necesitamos dejar que todo aquello que hemos aprendido en el mundo, todo aquello que dentro de nuestra cultura y dentro de nuestro contexto familiar nos enseñaron como lo bueno y lo justo, pero eso a la luz de los hombres, ante los ojos de los hombres. Pero si nos vamos a la palabra del Señor, vemos que no es así. Vemos que es totalmente opuesto. Y es aquí donde el Señor empieza a trabajar con nosotros. A través de su palabra, Él nos habla y nos dice: es necesario que cambies, es necesario que te corrijas, es necesario que te identifiques como hijo mío, mi hija. Tienes que caminar bajo estos parámetros, tienes que seguir mi instrucción porque yo soy tu padre. Y nosotros como buenos hijos, ¿qué debemos hacer? Seguir la instrucción de nuestros padres, porque de lo contrario seríamos ¿qué? Rebeldes, no seríamos hijos de nuestro Dios. Y es muy claro que todos necesitamos ser corregidos en muchos momentos del camino de nuestra vida, pero no todos vamos a aceptar con buena actitud la amonestación que recibimos. Por eso, iglesia, si hacemos caso a la disciplina de Dios, Él nos mantendrá en el camino de la bendición, que es lo que todos deseamos. Y algo más importante, Él nos ayudará a mantenernos alejados del sendero que lleva a la condenación y a la destrucción de nuestras almas. Y con esto debemos establecer un principio en nuestra vida cristiana, en nuestra vida de fe.
Y ese principio, a la luz de la palabra, conforme a la porción que hemos citado en Proverbios 13:18, nos habla lo siguiente: debemos amar la instrucción y atender la reprensión. La disciplina implica tanto instruir como ejercitar la buena conducta. Mire esta parte que es importante. No solo basta con el instruir, es necesario ejercitarnos, es decir, poner en obra, hacer parte de nuestra vida esa instrucción que nos dan, si realmente queremos crecer. Pero también en la disciplina está el castigo, que a veces es necesario para corregir a cada uno de nosotros. Quiero que a través de dos historias bíblicas veamos parte de lo que nos enseña este principio y de lo que nos habla Proverbios. La primera parte de Proverbios 13, versículo 18 nos dice: pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. Yo creo que eso es muy claro para todos, pero mucho más claro nos va a quedar si nosotros recordamos la historia de Sansón. Y quiero que se ubiquen ahí en el libro de Jueces, desde el capítulo 13, pero vamos a leer solo unos apartes. Pero quiero mencionar aspectos muy importantes que se destacan de la vida de Sansón. Primero, que en su nacimiento él fue dedicado como nazareno. Ahí en el capítulo 13, y dice en el versículo 2: y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí, tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz a un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Mire cuán precioso fue el designio que el Señor estableció para Sansón. Cómo hizo una obra milagrosa incluso para su mismo nacimiento, porque su madre era estéril. Y debemos tener en cuenta otro de los aspectos importantes de Sansón, y fue que fue muy conocido por sus hazañas, por esas victorias que él logró tener. Y aunque no las narra toda la Biblia, sí quiero que ahí mismo en el capítulo 13, en la parte final, desde el versículo 24 y 25, leamos algo importante que recalca la palabra sobre la vida de Sansón. Versículo 24 dice: y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendijo. Es decir, Jehová estaba cumpliendo con la parte de su promesa, no solo que naciera, sino que lo iba a usar, y por eso bendijo su vida. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. El Señor usó conforme tenía planeado la vida de Sansón. Pero también, a pesar de la caída que tuvo Sansón, es recordado y es mencionado en la galería de los héroes de la fe. Y quiero que vayamos por favor a Hebreos capítulo 11, versículo 32 al 34. Y dice la palabra del Señor: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Bará, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe
conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad y se hicieron fuerte en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Aún Sansón es mencionado y destacado como un hombre de fe. Y vemos que la misericordia del Señor estuvo hasta el último día que tuvo Sansón vida. Porque ahí mismo en Jueces, en capítulo 16, desde el versículo 23, se narra nuevamente cómo Sansón clamó y pidió a Dios que le diera una oportunidad más. Y como Dios establece un plan y lo lleva a cabo, todos sabemos que el plan de Dios a través de Sansón era destruir a los filisteos, era acabar con esa nación, porque era una nación que oprimía a su pueblo, a la nación de Israel. Y debemos tener muy en cuenta desde el versículo 23 cómo se narra ya el desenlace de la vida de Sansón. Y dice: entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su dios, y para alegrarse dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo alabaron a su Dios diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y aquí es donde empieza la vergüenza, no solo para Sansón, sino también para su familia, porque después de ser un juez en su pueblo, llegó a ser un prisionero de sus enemigos, y un prisionero bajo unas condiciones que no eran fáciles para ese tiempo, porque al momento de ser capturado le extrajeron sus ojos, lo dejaron completamente ciego y lo enviaron a trabajar a lo más profundo de las cavernas. 25. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y le sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que yo me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres. Y vayamos por favor al versículo 28. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Asió luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza, y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Dios le dio una oportunidad. ¿Y sabe por qué Dios le dio la oportunidad a Sansón? Porque Dios le había encomendado una tarea y Sansón no había terminado con ella. Y hubo arrepentimiento de parte de Sansón, y clamó al Señor pidiéndole que le diera esa oportunidad para él cumplir con la tarea que le había encomendado. A veces nosotros podemos redimir nuestros errores, y cuando lo deseamos hacer, Dios nos da la oportunidad de que enmendemos nuestros errores. Pero como le mencionaba, hay aspectos en la vida de Sansón que lo llevaron al punto
en el cual se vio y del cual fue cautivo por sus enemigos. Esos aspectos de la vida de Sansón, a veces nosotros como iglesia lo vivimos, lo tenemos y no nos corregimos. Lo primero es que confió en la gente equivocada. ¿Cuántos de nosotros hemos puesto nuestra confianza en el hombre, en esa persona que pensábamos que iba a ser fiel con nosotros, que nunca nos iba a decepcionar, que iba a estar ahí para apoyarnos, que iba a ser una ayuda verdadera para nosotros, y al final de un proceso nos desilusiona, nos abandona, no recibimos lo que esperábamos? Sansón confió en la gente equivocada cuando puso sus ojos en una de la mujer de la nación de su pueblo enemigo, cuando miró a una filistea. Pero también puso su confianza en la gente equivocada cuando se entregó de manera pasional en los brazos de Dalila. Otro de los puntos negativos de Sansón que lo llevaron a su situación es que neciamente utilizó los dones y las habilidades que Dios le dio. Otro de los momentos en la vida de Sansón es que muchas veces violó su voto y las leyes que Dios había establecido. Y aquí nosotros recordamos que hubo un momento ahí mismo. Nos ubicamos, por favor, en el capítulo 14 de Jueces y podemos leer en el versículo 8. Nosotros sabemos que cuando él le habló a su padre, le dijo que él deseaba y que necesitaba que él fuera y hablara para que le pudieran entregar como esposa a la mujer del pueblo de los filisteos. Y el papá le dijo: hijo, pero aquí entre tus hermanas, entre nuestro pueblo, ¿no hay mujer para ti? Y él le dijo: papá, me agrada esa. Y el papá accedió. Y en esa travesía, él ya había hecho una de sus grandes hazañas, que con su fuerza mató a un león. Y de camino, cuando iba a la nación de los filisteos, dice la palabra en el versículo 8: y volviendo después de algunos días para tomarla, hace referencia a la que él había escogido en la nación de los filisteos, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león, y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel, y tomándolo en sus manos se fue comiéndolo por el camino, y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Nosotros sabemos que en el tiempo de la ley habían unas normas estrictas, y una de ellas era no comer nada, ni de muerto, ni de nada que se hubiera ofrecido o presentado a los dioses. Pero vemos que aquí Sansón hizo caso omiso, y lo más triste es que también compartió con sus padres ese pecado, ese quebrantamiento de la ley, sus padres desconociendo la fuente de donde venía esa miel que Sansón le estaba compartiendo. Era una norma para este tiempo que ellos, y sobre todo en Sansón, que debía abstenerse completamente del alcohol. Nunca podía tocar un cadáver o cortarse el pelo. Recordemos que el Señor, cuando llamó a Sansón, lo llamó para que dedicara su vida al propósito que Dios había establecido, y era liberar a los israelitas de los filisteos. Cuando él hizo este acto de consumir esa miel, sencillamente siguió ofendiendo y quebrando las normas ante Dios. Y finalmente, como lo mencionaba,
la sensualidad, su pasión, su parte débil, que lo llevó incluso a buscar mujer fuera de su pueblo y de su nación. Y su relación que estableció con Dalila, la cual el único propósito por el que se acercó a él fue porque le pagaron, porque los reyes del otro reino sabían la capacidad de seducción y cómo ella podía fácilmente tener a un hombre, como decimos hoy en día, entre sus manos y hacer con él como quisiera. Y resulta que así pasó con Sansón. Y finalmente ella lo entregó a sus enemigos. Este es un ejemplo claro cuando nosotros no atendemos y no recibimos la corrección por parte del Señor. Pero veamos un segundo caso que la historia de la Biblia nos relata y tiene que ver con esa parte B del verso que leímos hoy en Proverbios 13:18, que dice: mas el que guarda la corrección recibirá honra. Y yo sé que muchos de nosotros queremos recibir no solo honra, queremos recibir la promesa de vida eterna. Y si queremos recibir la promesa de vida eterna, debemos guardar, debemos amar la corrección, debemos corregirnos en nuestra manera de ser como hijos de Dios. Esta segunda historia es un ejemplo vivo de aceptar la disciplina y de corregir cada uno de los actos de nuestras vidas para crecer espiritualmente y recibir la bendición de Dios. Vamos a hablar una vez más de Pablo. Todos conocemos la vida de Pablo y vamos a iniciar con esos aspectos negativos, esos aspectos que le ocasionaron problemas ante la presencia de Dios a Pablo. El primer aspecto en la vida de Pablo es que él fue testigo y aprobó la muerte de Esteban. Un suceso que se nos narra en el libro de Hechos, en el capítulo 7, desde el versículo 51 al 59. Sabemos que aquí estaban narrando la defensa y la muerte de Esteban. Y en el versículo 54 dice: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Pero también él se dispuso que no solo era Esteban, sino todos aquellos que en su ignorancia él consideraban eran enemigos del Dios Altísimo. En el capítulo 9, ahí mismo en el libro de Hechos, en el versículo 1 y 2 se nos narra este aspecto de la vida de Pablo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Él salía a cazar a los cristianos para acabar con ellos. Y vamos ahora a mencionar esos aspectos en el cual vimos el crecimiento espiritual de Pablo después de su encuentro con el Señor Jesús y de empezar a compartir con sus hermanos
y llevar a cabo la tarea por la cual Dios le salvó. Es importante, iglesia, que nosotros seamos conscientes de que hemos recibido una bendición de parte de Dios, y es con un plan y un propósito. Dios no nos ha salvado sencillamente para que nosotros seamos unos más. Dios nos ha salvado porque le ha entregado una tarea. ¿Cuál es la tarea? Usted, en la intimidad con el Señor, tiene que saber cuál es esa tarea. ¿Qué propósito tiene usted al hacer parte del cuerpo de Cristo? ¿Va a ser un ojo? ¿Va a ser la boca? ¿Va a ser la nariz? ¿Va a ser un dedo de la mano? ¿O va a ser un dedo del pie? ¿Va a ser el pie? ¿Va a ser la rodilla? ¿Qué parte del cuerpo de Cristo es usted? Y todos sabemos que todas las partes de nuestro cuerpo trabajan y tienen una función para que nosotros podamos ser como seres vivientes en estos momentos. Veamos esos aspectos de Pablo. El primero, que fue transformado por Dios de perseguidor de cristianos a predicador de Cristo. Segundo, que predicó de Cristo a todos los gentiles por todo el imperio romano y escribió 13 cartas que hoy hacen parte del Nuevo Testamento. Cuarto, fue sensible a la dirección de Dios y, a pesar de su personalidad impetuosa, siempre actuó como Dios le mandó. Mire cómo fue esa transformación de ser un enemigo completo del Señor, pasó a ser un servidor de tiempo completo y consagrado para la obra del Señor. El Señor tiene propósitos para con cada uno de nosotros. Él quiere que nosotros crezcamos espiritualmente, pero es necesario que, así como Pablo tuvo la actitud y la disposición de enmendar sus errores, nosotros hoy, como hijos de Dios, también enmendemos nuestros errores. Empecemos a dejar todo aquello que aún del mundo nos tiene atado, nos tiene condenados. No estemos con un pie en el mundo y con el otro pie en la iglesia. Decidámonos por qué mundo vamos a seguir. Si seguimos el mundo o seguimos el camino del Señor. Y trabajemos en ese propósito en el cual nosotros hemos puesto nuestra esperanza. En el libro de Hechos, continuamos ahí, en el capítulo 22, en el versículo 2 del capítulo 22 dice: y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Y él aquí nuevamente reconoce lo que él antes hacía. Y en el versículo 6 empieza a decir: pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Un encuentro único de Pablo con el Señor. Y vemos que el Señor le mandó y le dio una instrucción, y Pablo lo hizo. Quiero que leamos en el versículo 12. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraba, vino a mí y, acercándose, me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré, y él dijo:
el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oiga la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. El Señor lo llamó con un propósito, y paso a paso el Señor lo fue guiando en esa dirección. Hasta aquí nosotros podemos hacer un paralelo entre estos dos personajes. Sansón, que desde antes de nacer había sido consagrado para el servicio del Señor, pero que tristemente se apartó y después regresó, no con la misma gloria, no con el mismo triunfo. Pero también tenemos que Pablo, que no fue elegido, sino que fue una conversión. Al tener una manifestación directa de Jesús en su vida, vemos que desde ese día él empezó a seguir al Señor y enmendó cada una de sus acciones, buscando siempre honrar y agradar a Dios, haciendo todo conforme el Señor le decía. Aquí es donde nosotros como hijos de Dios debemos tomar esta actitud de Pablo, entregarnos por completo al Señor. Debemos recibir la palabra del Señor como Él nos la entrega, como Él nos la da, y empezar no solo a comer, es decir, a recibirla, sino a permitir que ella alimente nuestra alma y nuestro espíritu. Cuando la palabra nos está alimentando, nosotros cada vez nos vamos pareciendo más al Señor, nos vamos acercando más al Señor, y lo más importante, vamos entendiendo cuál es el llamado y el plan que el Señor tiene para mi vida y su vida dentro de su obra, de su iglesia. Es también claro que Sansón luchó en contra de la voluntad de Dios al no guardar su compromiso y llevar a cabo su tarea en los tiempos que de pronto Dios había establecido. Pero por el otro lado tenemos a Pablo, el cual se rindió por completo ante el Señor y dejó de luchar contra él, al no perseguir más a los creyentes, y por el contrario, se rindió ante su cruz y fue el apóstol a los gentiles, como el Señor le llamó que hiciese. Iglesia, debemos aceptar la corrección, y debemos aceptar la corrección primero porque la disciplina, la reprensión y la corrección son necesarias para el crecimiento del hombre y de la mujer. Nosotros a veces creemos que estamos haciendo las cosas como al Señor le agrada, porque aún estamos impregnados de nuestra cultura, de nuestra costumbre. Pero cuando empezamos a escudriñar la palabra, cuando venimos y escuchamos la palabra del Señor, nos damos cuenta que estábamos equivocados y que tenemos que corregir y cambiar muchas de nuestras maneras de actuar. En Proverbios 23, desde el versículo 12, 14, nos enfatiza el Señor en esta verdad. Dice la palabra del Señor en el versículo 12 del capítulo 23 de Proverbios: aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a la palabra de sabiduría. Es decir, tu mente y tu oído esté atento a lo que se te enseña, pero ante todo a la sabiduría. Y nosotros sabemos que la sabiduría viene de Dios. En el versículo 13, mire el Señor cómo nos habla: no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Pero ¿qué nos dicen las leyes de nuestro país y a nivel internacional? Que al niño no se le puede pegar. Hoy sé que muchos de ustedes también recibieron corrección, vara de sus padres, y si no hubiera sido por esa vara, lo más seguro es que no estuvieran aquí.
porque aprendimos la lección, recibimos la corrección y entendimos que nosotros estábamos actuando mal. Y sigue diciendo en el versículo 14: lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Una segunda verdad que nos enseña la palabra es: el que rechaza la corrección es necio. Es decir, el que no quiera obedecer la palabra de nuestro Padre Celestial es un necio. Y eso nos lo recuerda en Proverbios 17, versículo 16. Dice: ¿de qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría, no teniendo entendimiento? Y esta es una verdad, que hay otra porción de la palabra donde el Señor dice, o sea, frente al necio no nos desgastemos, no tratemos de darle una explicación de por qué lo que él dice no es apropiado, no es correcto, porque el necio no tiene entendimiento, por eso es necio, por eso es su condición. Y aunque él quiera comprar el conocimiento, la sabiduría, nunca va a tener esa claridad de la verdad, y mucho menos actuar, porque una de las particularidades del necio es que está enceguecido en su propio saber. Su orgullo lo domina, su altivez, su soberbia, y todo aquello que está fuera de lo que él considera es lo bueno o es lo correcto, nunca va a encajar en su mundo. Por eso la palabra del Señor no encaja en el corazón y en el mundo de los necios. Por eso la palabra del Señor no todos la comprenden y la entienden, y no todos son capaces de aceptarla y vivirla. Ahí mismo en Proverbios, pasemos a Proverbios en el capítulo 18, versículo 7, dice: la boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Él mismo se condena. Mire, Dios no condena a nadie. El hombre mismo se condena con sus hechos, con sus acciones. Un hermano en la fe no puede decir que fue por culpa del pastor que se desvió del camino, no. Todos debemos seguir es al Señor, todos debemos ser obedientes es a la palabra del Señor, independiente de lo que hagan nuestros hermanos en la fe. Si alguien está haciendo algo indebido, lo exhortamos por la palabra para que se arrepiente y nuevamente esté en comunión con nosotros. Pero si este hermano no quiere atender el consejo, no quiere seguir la instrucción, sencillamente no podemos entrar a disgusto y mucho menos a debatir. Sencillamente el Señor le tenga misericordia y piedad para que algún día nuevamente él tenga el entendimiento y la claridad. Tercero, las consecuencias de no aceptar la corrección. En Proverbios, en el capítulo 16, versículo 5 dice: abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Y recordemos la historia de Sansón. Él cometió varios actos en los cuales deshonraba a Dios, quebrantaba directamente la ley de Dios, y tuvo consecuencias. No quedó impune, tuvo que pagar con su vista, con la pérdida de su vista, el ser prisionero de sus enemigos y que ellos se burlaran de él. Y sabe que hasta ahí no llegó. También durante ese tiempo que Sansón estuvo preso, la nación de Israel sufrió, porque quedaron a la suerte de sus enemigos. Los filisteos los iban a aprovechar esa ventaja
como hace todo hombre que no conoce a Dios. Cuando a su enemigo, su adversario está en las malas, es cuando más duro arrecia contra él, es cuando más se aprovecha de él. Tengamos claro que siempre va a haber una consecuencia cuando nosotros no aceptamos la corrección. También debemos entender que la disciplina es un acto de amor hacia el hombre. Hay que corregir, hay que disciplinar, pero en amor. Hay que saberlo hacer. La palabra del Señor, en 3 porciones de la palabra, nos habla de esta verdad. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 5 dice: reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Qué maravilloso, ¿ah? Qué hermoso que Dios nos corrija. Mire, no estaríamos aquí, y yo hablo en mi caso, no estaría aquí si Dios no hubiera empezado a corregir mi vida, si Dios no hubiera empezado a hablarme de la manera como Él me ha hablado y dándome a entender que muchas cosas de lo que yo pensaba que eran bien, realmente ante Él eran suciedad, ante Él era un pecado. Y tomar la decisión de dejar eso y caminar bajo la dirección de Dios bendice rica y abundantemente nuestras vidas, no por lo que podamos alcanzar materialmente, sino espiritualmente. Cada vez usted va siendo más entendido en la palabra, va teniendo mayor claridad, y cuando usted tiene que tomar una decisión, ahí está la presencia del Señor guiándole y respaldándole en esa decisión que tiene que tomar para su vida. ¿Para qué? Para que no sufra innecesariamente. Sí, en los caminos del Señor vamos a tener aflicción, pero hay otras que nosotros mismos nos traemos sobre nuestros propios hombros al tomar decisiones fuera de la voluntad de Dios. Y es algo de los aspectos que quiero recalcar en la historia de Pablo. Pablo empezó a caminar bajo la dirección del Señor y a hacer caso a lo que Dios le decía y le instruía que hiciera para su vida. Iglesia, hermanos, hermano, amigo que escucha este mensaje, dispóngase en la actitud reverente de obedecer al Señor. En Job capítulo 5, 17 dice la palabra y reafirma esta verdad: he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Si Dios lo corrige, hay que estar agradecidos, hay que darle un tributo de alabanza al Señor por esa bendición, por ese cuidado que Él tiene de nosotros al corregirnos. Que Dios se tome el tiempo y le diga: hijo mío, necesito que deje de mentir. Hijo mío, tú dices que me amas, pero yo necesito que tu corazón esté puesto en las cosas que realmente valen la pena, no en lo material. Deja la vanidad, deja todo lo superficial de este mundo y céntrate en mi palabra, céntrate en mi camino, busca mi presencia, llena tu vida con lo que realmente vale la pena y con lo que es verdadero y es mi palabra. Esa doble bendición que nosotros recibimos cuando Dios nos castiga no se puede comparar con nada. Y por eso en el siguiente línea de ese mismo versículo, en Job capítulo 5 versículo 17 dice: por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Iglesia, no menospreciemos la corrección de nuestro Dios. Debemos tener claro que para crecer debemos corregirnos y tener presente que el hombre sin Dios está vacío y muerto, que Dios estableció un plan para nuestra redención y nuestra salvación y nuestra vida eterna, y ese plan se va a cumplir. Debemos entender que solo en Jesús está la solución a nuestras vidas,
porque Jesús es el camino, es la verdad, es la vida, porque Jesús es el pan de vida eterna, porque Jesús es la luz del mundo, porque Jesús es la puerta que nos lleva a la presencia de nuestro Padre, porque Jesús es el buen pastor que tiene cuidado de nosotros como oveja de la grey del Señor, porque Jesús es la resurrección y la vida por la cual nosotros un día estaremos ante la presencia del Padre, y porque Jesús es la vid verdadera en la cual nosotros recibimos ese alimento y esa verdad que nos acerca al Señor. Tenemos que reconocer que necesitamos de la palabra de Dios, que necesitamos tener la presencia de su Espíritu Santo en nuestras vidas, que necesitamos recibir la disciplina y la corrección, y que debemos poner diariamente en práctica hasta que sea un hábito y parte de nuestra vida, y que moldee y reafirme nuestro carácter como hijos de Dios. Debemos recordar lo que nos enseña Proverbios 13:18. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Gracias por seguirnos. Recuerda que estamos ubicados en la carrera 18B 5703, esquina del barrio Pueblo Nuevo, Barranca Bermeja, Colombia. Recuerda seguirnos en Facebook y YouTube como Ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza de la Iglesia Bíblica Manantial de Fe. Dios les bendiga.